Para algunos expertos sobre himnología, este es considerado el himno más popular y reconocido en el habla inglesa. Nos remontamos a su trasfondo. John Newton nació en Londres en 1725. Su madre intentó educarlo bajo los principios de la Biblia. Sin embargo, cuando John estaba por cumplir los 7 años, ella fallece por tuberculosis. Este suceso dramático, sumado a esa carencia de una madre, fue haciendo mella en John, que comenzó a tener malos hábitos. Su padre, un experimentado marinero, lo llevó a navegar desde que tenía 11 años a ver si tomaba disciplina. Sin embargo, tuvo poca influencia en su vida. El carácter de John era rebelde e inestable, y con el tiempo fue perdiendo todo interés en las cosas espirituales. Su vida se movía como un péndulo, entre vivir perdidamente o acercarse a Dios por momentos. Pero lamentablemente, sus caídas cada vez eran más profundas y más duro se hacía su corazón. Mientras prestaba servicio como marinero, se metió en numerosos problemas debido a su carácter burlón e irreverente. Llegó a estar arrestado, incluso a ser maltratado públicamente, y todo ello le llevó a ser degradado en su cargo. Se enroló en un nuevo barco para ir a África. Su sueño era el de hacer riquezas en el mercado de esclavos. Su nuevo patrón se mostró generoso al principio, pero rápidamente, influenciado por la mujer con que vivía, John fue tratado más bien como un esclavo. Entre la enfermedad y el maltrato, John procuraba sobrevivir. Cuando la mujer estaba de buen humor, le daba la comida que sobraba. Estaba tan débil que ni siquiera podía sostener el plato con las sobras de comida. En ocasiones, incluso los esclavos se apiadaban de él para llevarle algo de comer. Después de un año viviendo en las condiciones más míseras, aquel cruel hombre a quien servía le dio permiso de irse con otro patrón y sus circunstancias cambiaron. Poco después, John embarcó nuevamente para regresar a Inglaterra. Durante ese viaje, mientras dormía, se despertó repentinamente por la violencia del viento y el mar. El camarote donde estaba se llenó de agua y lo que se oía desde la cubierta era que el barco iba a hundirse. Con la inminencia de la muerte por delante, John comenzó a considerar nuevamente las Escrituras en su mente y a despertar a la necesidad de clamar por misericordia. Solo se preguntaba, ¿cómo puede haber misericordia para un hombre como yo? Comenzó a pensar en el Señor Jesucristo, en su vida y su muerte en la cruz por los pecados. Había quedado convencido de la necesidad de la reconciliación entre un Dios justo y el alma del pecador. John Newton lo describe así: la poderosa mano de Dios finalmente me había alcanzado. Y añade, estaba en la necesidad de un Salvador todopoderoso, y fue ese Salvador que encontré descrito en el Nuevo Testamento. Se sentía indigno, pero perdonado y alcanzado por la misericordia de Dios. Al regresar, John había cambiado, pero no del todo. Volvió a ciertos malos hábitos por momentos, aunque su modo de hablar blasfemo había desaparecido. Llegó a ser el capitán de un barco de esclavos. En ese entonces, tristemente, el tráfico de esclavos era visto como algo muy normal, pero su propio crecimiento espiritual le permitió comprender las barbaridades del tráfico de esclavos. Así que John Newton se convirtió en un fuerte enemigo de la esclavitud y llegó a ser el mentor de William Wilberforce, quien consideró la campaña para la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña como una lucha suya. John abandonó la marina y se preparó para estudiar teología. Fue ordenado sacerdote y nombrado párroco de Olney, donde compuso himnos con el poeta William Cowper. Se casó con Mary Carlett en 1750. Su vida y escritos fueron de gran influencia para muchos y murió el 21 de diciembre de 1807. John Newton escribió el conocido himno Sublime Gracia,
que describe su propia vida y cómo Dios tuvo misericordia de él. Al final de su vida dijo: «Mi memoria ya casi se me ha ido, pero hay dos cosas que recuerdo, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador». El himno fue impreso por primera vez en 1779 y ha sido adaptado a diferentes melodías. La más conocida y frecuente en la actualidad es la llamada New Britain. En la lápida de su tumba están grabadas las palabras: John Newton, clérigo, una vez un impío y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y escogido para predicar la fe que por tiempo procuró destruir. Tal y como pasó en la historia de la vida de John, lo importante no es lo bajo que hayamos caído. Lo importante no es dónde nos ha llevado nuestro pecado, ni siquiera lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. Lo verdaderamente importante es que Dios, en su sublime gracia, nos perdona en Cristo Jesús. En palabras del apóstol Pablo, en Romanos 3, 23 y 24, dice así: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Que Dios te bendiga.